Buenas, ¿Cómo andas, Manuel? ¿Todo bien? ¿cómo estás, Guzmán? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien, vos? ¿Me escuchás bien ahí? ¿Todo bien? Sí, perfecto. Un gusto, muchas gracias por aceptar la llamada. Lo, lo que te contaba un poco, bueno, estoy haciendo un reportaje, vi que estás llegando a trabajar Sí, sí, llegué hace un ratito. de la práctica con Albion. No, hoy el plantel tuvo libre, tenía que ir a la oficina a unas reuniones, sí. Claro, ahí va. Linda victoria, Sí, por Importante. suerte. Están terceros ahora, ¿no? Sí, tercero, depende de cómo salga Peñarol hoy, pero Claro. por ahora tercero. Pa, qué bien, la verdad. Imponente. Yo soy hincha de Cerrito, para que sepa, pero ojalá el año que viene si ascendemos nos vaya tan bien como Albion. Mirá, Estoy, dale. no, estoy haciendo un reportaje que es académico, es para la Universidad de Montevideo. Vi que vos sos licenciado también en comunicación. Sí, Yo estoy estudiando también eso. Y bueno, el reportaje es sobre las últimas tecnologías aplicadas al fútbol uruguayo, que puntualmente, ya hablaremos, pero me interesaba como el tema de la IA y el Big Data. bien. Entonces, bueno, ya de entrada para saber, no sé si vos usás IA en tu trabajo normalmente. Sí, sí, uso para todo lo que es programar y trabajo con datos, Claro. uso las herramientas de ChatGPT, Codex y eso. Ahí va. Bueno, primero, la primera pregunta que tenía, estuve escuchando el podcast que hiciste con el preparador físico de Boston River. Sí, con Hace Gustavo. poquito, en marzo, ¿no? Sí, hace un mes por ahí. Ahí va, sí, sí, sí. Hoy venía, justo en el bondi, venía escuchando ahora. Lo primero que te iba a preguntar es, bueno, en Albion, para entender cómo funciona el tema de los datos y cómo cada uno aporta su rol dentro del cuerpo técnico, ¿cómo está formado el cuerpo técnico? Ustedes tienen bioanalista, imagino que, bueno, vos en la parte de Big Data y... Sí, en realidad yo tengo un rol más institucional hoy en día como jefe del departamento de Big Data. No estoy dentro del cuerpo técnico, sino más en la estructura del club. Pero el cuerpo técnico tiene a Federico Nieves como entrenador y Ujú. después tiene dos ayudantes que son Adrián Rivero y Diego Bastavino, dos preparadores físicos que son Hernán Almeida y Ariel Castro, y un bioanalista que es Matías Recto Núñez. Y bueno, entre ellos componen todo el cuerpo técnico, más el apoyo que le da el club con bueno, lo que hacemos de análisis de datos, Pablo Herrera que trabaja conmigo en esa parte de datos, Joaquín Bogosian que quedó como asesor deportivo también. Somos más nexos del cuerpo técnico, pero no estamos siempre en el día a día con ellos. Claro, digamos que tu función es como más transversal, o sea, que estás en contacto con todos ellos, digo, con los videoanalistas, por ejemplo, con el entrenador y todo eso. Sí, no solo también de primera división, sino también con lo que es juveniles del club, con la parte de scouting de jugadores. eh, pero sí, igual estamos en contacto, no diario, pero semanal con el cuerpo técnico, ayudando con reportes de GPS, con reportes de análisis de rivales, de análisis de equipo propio. Yo creo que gran parte de lo que capaz de la complejidad que tiene, bueno, esto del Big Data o de los datos, es que la gente no entiende cómo se recaban finalmente los datos en la práctica. No sé, es una pelota que tiene, bueno, el tema de los GPS. ¿Cómo es eso? Para entenderlo fácil, digamos. Sí, son varias cosas distintas. Están, por ejemplo, los GPS, es para variables físicas y de tracking de jugadores, o sea, ahí tenés datos como la distancia que recorre cada jugador, las velocidades, las aceleraciones, diferentes datos físicos que te va dando, tanto eso se usa en los entrenamientos también en los partidos, y ahí va llevando el volumen de carga de las sesiones y el rendimiento de los partidos de los jugadores. Después hay una parte que son los datos de eventing, se llama, que eso nosotros tenemos diferentes proveedores de datos, que son empresas que tienen personas que taguean los eventos de los partidos. Entonces, está jugando Albion y hay una persona en algún lado del mundo mirando el partido y poniendo que Pancho Ginela le hizo un pase a Francisco Couture y después hubo otro pase, después hubo un duelo y eso se va ingresando de forma manual. Después hay otras tecnologías que son de tracking televisivo, como hay una empresa que se llama Skill Corner que se dedica a hacer eso, que ahí a esos datos de venting le suman más datos de contexto en relación a dónde están los 22 jugadores en todo el tiempo. Entonces, no solo sabes que hubo un pase, capaz que sabes que hubo un pase que rompió una línea de volantes, entonces ya es un nivel de profundidad más amplio de datos. Pero un poco sería eso, los datos GPS, los datos
de venting, datos de tracking óptico. No hay, o quizá todavía no está acá tan instalado el tema de, por ejemplo, de recabar datos con inteligencia artificial. No, acá no, o sea, perfectamente algún equipo podría contratar a Skill Corner, por ejemplo, que es la empresa esta que te mencionaba, que cubre el fútbol uruguayo. Nosotros tuvimos alguna conversación con ellos el año pasado, pero lo que pasaba es que también por la altura de las cámaras, el posicionamiento de las cámaras en algunos estadios, no tenían el dato del 100% de los partidos, cubrían creo que 50-60% con el nivel de profundidad que ellos ofrecían, y decidimos no trabajar con ellos, pero después hay empresas como Statsbomb, que es otro de los proveedores de datos con los cuales nosotros trabajamos, que es parte del grupo Jade, tienen sí dentro de su modelo de venting cosas de inteligencia artificial que van por detrás, a veces todo lo que es el modelo de dobles esperados o alguna métrica más avanzada que tiene alguna cosa de inteligencia artificial por detrás o de modelos estadísticos avanzados, pero no así de seguimiento del juego. Entonces el recabar los datos, digamos, va por agencias externas al propio Albion. Sí. Nosotros también recabamos algunos datos internos desde el videoanálisis, pero el volumen de datos mayor viene de agentes externos. Y una vez que vos tenés esos datos, ¿qué plataformas o qué métodos utilizás como para desglosarlo? Porque entiendo que hay una cantidad de datos que no podríamos manualmente manejarlos. Sí, por ejemplo, nosotros los datos que tenemos contratados podemos acceder a la plataforma del proveedor y ver cosas ya procesadas, o también nosotros tenemos acceso a una API, que son los datos crudos. Entonces obtenemos esos datos crudos y los gestionamos nosotros para hacer los análisis que nosotros queremos hacer de rival, de equipo propio, de jugadores. Entonces es todo con código, con programación. Los conectamos a una base de datos propia y tenemos plataformas internas del club que fuimos desarrollando para trabajar con esos análisis. Obviamente hubo un trabajo muy grande al principio de armar esa estructura de datos, pero después algunos procesos ya los hemos ido automatizando. Claro, y hoy leía una nota de un jefe de Big Data español que decía que más o menos por partido se generan unos 8 millones de datos. ¿Cómo haces para, en esos 8 millones, o en qué datos te centrás vos? En el podcast decías, por ejemplo, de los delanteros, bueno, el porcentaje de gol esperado, ¿cuáles son los datos más importantes o cómo te das cuenta, cómo identificás esos datos importantes? No es que haya un dato más importante que otro, creo. Depende mucho también del diálogo que podamos tener con los entrenadores, con saber qué es lo que ellos quieren medir dentro de su modelo de juego o ver un rival. Hay veces que sirve para detectar más rápido patrones de los equipos y después se contrasta en video, y en realidad a veces lo que llega al jugador es el video de acciones que capaz que habíamos identificado un patrón en los datos, y después el video es una forma de un lenguaje más fácil para el jugador o para el entrenador para entender de lo que estamos hablando. Entonces no es que haya un dato más importante dependiendo para qué los datos que vas a usar. O sea, si es para scouting y para cierta posición, capaz que son algunos datos. Si es para analizar rivales, capaz que vas a ver algunos datos. Si quieres hacer un análisis de pelota parada, de los corners, los tiros libres, vas a usar otro tipo de datos. Entonces, dependiendo de lo que quieras hacer, los datos que puedes usar. Claro, y tu papel, digamos, es agarrar esos datos y intentar traducirlo. Supongo que de la parte de comunicación será también más fácil para vos, pero traducirlo al entrenador, ¿no? Claro, sí, la idea es esa. Nosotros, por ejemplo, de los rivales le mandamos un reporte semanal al cuerpo técnico donde tratamos de bajar a tierra un poco todos esos datos que nosotros accedemos para ponerle las cosas que nosotros creemos que son más relevantes a la hora de hacer un plan de partido, de planificar dónde puede haber una ventaja para nosotros, cuáles son las fortalezas del rival. Entonces tratamos de buscar en los datos esas herramientas para después bajárselas al cuerpo técnico en un lenguaje más accesible, por más que ya en estos meses que hemos tenido de trabajo hemos hecho un muy buen trabajo en conjunto con el cuerpo técnico, entonces ellos también fueron afinando su conocimiento en datos y hoy en día es un diálogo muy fluido. Claro. Que no se queda solo en el dato, sino también en entender por qué pasan las cosas. Sí, en eso te ayuda también que vos sos entrenador, ¿no? Si no, sería muy difícil de...
Sí, también, o sea, yo creo que para trabajar en el fútbol hay que especializarse en el fútbol, en cualquier deporte, digo, en cualquier cosa. Y bueno, cuanto más información tengas o puedas llegar a obtener, mejor. Como vos decías, la comunicación. Capaz que cuando estudié la carrera no pensaba en este rol que estoy teniendo ahora, pero hoy en día creo que es una herramienta que me sirve a la hora de presentar algo o a la hora de comunicar algo, lo tengo presente y es parte de mi conocimiento. Claro. Eso del reporte semanal que decías, bueno, entiendo que es antes de los partidos o la semana previa. Durante el partido también es constante el relevamiento de datos, me imagino. Sí, no tanto en realidad, porque no hay los datos que nosotros tenemos acceso, algunos, la gran mayoría de ellos son a las 12 horas posteriores al partido. En vivo los datos que tenemos son los del GPS, que ahí el preparador físico, uno de ellos que está en el banco suplente, tiene una tablet y va monitoreando en vivo algunas variables de los futbolistas para tener en cuenta, por si hay algún riesgo de lesión o algo que se pueda prever. Pero después en vivo así no hay muchos datos disponibles porque nada, depende de los proveedores que tengas acceso y también considerando la liga en la que jugamos, no es que la federación te dé datos libres, como vos me decías en España, por ejemplo. En España, la liga española tiene un software que se llama Media Coach, que se lo dan a todos los equipos y eso ya tiene datos en vivo, tanto de tus jugadores como de los rivales en vivo en los partidos. Pero eso acá en Uruguay por ahora no sucede. ¿Y por qué no sucede eso todavía? ¿Porque es muy costoso para la liga tenerlo? Y bueno, creo que es multifactorial, o sea, costos, infraestructura, conocimiento técnico, creo que son varias cosas. Quizás en el futuro cercano podamos tener acceso a alguna de esas herramientas, pero si no depende más de los clubes y, como te decía, en vivo, acá en Uruguay creo que todavía no hay ningún proveedor de datos que ofrezca datos en vivo. Claro. Sí, porque entiendo que manejar estos datos, que la liga mismo lo tenga, mejora todo el fútbol. O sea, sin duda, sí, es darle acceso a todos los equipos y una posibilidad de competencia más justa, digamos. Claro. Después, yendo puntualmente a la inteligencia artificial, ¿qué plataformas o qué utilizás vos? Como hay algo, digo, supongo que no tenés el ChatGPT común al que hacerle preguntas, sino que tenés alguna plataforma un poco más avanzada o es... No, lo que uso es uno de los plugins que tiene ChatGPT que se llama Codex, que lo tengo integrado en el Visual Studio Code, que es el programa que uso para hacer análisis y desarrollar herramientas. Y ahí mediante ese plugin voy creando el código en conjunto con la inteligencia artificial. Al principio lo hacía más casero, capaz como ese código decía, tener ChatGPT abierto y ir pegando alguna consulta o algo y después empecé a utilizar eso. Pero básicamente son esas las herramientas que uso hoy en día. ¿Y crees que, bueno, es básicamente se resume a eso la inteligencia artificial o en otros países está capaz un poco más avanzado el tema de, bueno, de la obtención de datos o el manejo mismo de tener datos en largo plazo y manejarlos con inteligencia artificial? No, por ejemplo, mira, después hay cosas que van por detrás que capaz que son inteligencia artificial o bueno, las cámaras, no sé si conocés las cámaras Veo. Sí. Bueno, eso tiene por detrás algo de inteligencia artificial que con el tracking automático de los jugadores, que eso también tenemos de esas cámaras en el club, lo utilizamos para filmar entrenamientos, partidos o partidos juveniles también. Después hay una plataforma que capaz que te sirve para tu investigación, que es una empresa que se llama 12, que son para mí de los mejores en todo lo que es el análisis de fútbol y utilizan mucho inteligencia artificial. Ellos le llaman como una inteligencia artificial más contextual, que por ejemplo le dan una base de datos con muchos jugadores y después fueron creando su sistema para que funcione con ChatGPT, o el jugador que quieras y te da un reporte de scouting de ese jugador. Nosotros esa herramienta la hemos utilizado a veces para análisis de rivales o para análisis de jugadores. Y bueno, yo también hoy en día estoy haciendo un curso que ellos ofrecieron, que es de eso, de ingeniería contextual se llama, que es poder desarrollar tu propio bot de información, que bueno, es un proceso que estamos empezando en el club, pero que nos va a llevar
varios meses. Claro, sí es un trabajo a largo plazo también, ¿no? En el podcast veo que lo decías, de tener información y saber registrarla más allá de las personas que estén o no estén. Sí, y el volumen de datos que crece mucho, como vos decías, partido a partido, y la idea de tratar de conectar información de muchas áreas. ¿Tenés constancia de si en otros equipos del fútbol uruguayo también se trabaja en esto o es algo bastante, bueno, de Albion que es un cuadro bastante bien armado y bien organizado? Creo que hay impulsos individuales a veces, pero no tanto a nivel institucional, a nivel de institución. Creo que alguien en ese sentido, como que tiene una idea bastante clara desde las personas que lideran el club, de tener esto en cuenta para construir a futuro. En otras experiencias que he tenido en otros equipos no le dan tanta importancia. Sí, quizás con algunos datos más simples o monitoreo las cargas de GPS, eso hoy en día te diría que todos los clubes de primera lo hacen, o como el 90% de los clubes de primera lo hacen, pero se puede profundizar mucho más con la información que hay disponible. Claro. Después, saliendo un poco de Albion, vos estás en Football Data Agency todavía. Sí, ¿Y ahí cuál es tu rol? soy un consultor externo, no externo, en realidad soy consultor de la empresa en todo lo que es también análisis de datos para diferentes clientes, que ahí trabajamos con clubes, con federaciones, con agentes. Nada, tenemos un grupo de trabajo que a veces va variando de proyecto a proyecto, pero trato de también crear soluciones para ese tipo de clientes. Claro. Vi algunas de las planillas que tienen ahí en internet, pero me gustaría ver alguna tipo, si vos tenés para compartirme, si se puede, obviamente alguna vieja, lo que sea, como para hacerme una imagen de qué es lo que presentan. Por ejemplo, llega un club y bueno, esto es lo que nosotros presentamos sobre tal jugadores, lo que sea. ¿A qué te refieres? Perdón, ¿como un informe de jugador Sí, o...? vi como infografías de, bueno, tal movimiento en la cancha, por ejemplo, no sé, de la Liga Mexicana, era el porcentaje de victorias de tal técnico. A ver si tengo acá para decirte. Creo que se cortó un poquito ahí, no sé si me escuchás. Sí, sí, te escucho bien. Nada, hay muchos tipos de reportes distintos. Ujú. Déjame ver si puedo buscar algo que te pueda mostrar un poco. Pero ya te digo, no. Claro, me imagino que depende de lo que quiera el club, el representante o quien sea, va a ser cómo se estructure, pero para ver como el producto del trabajo de Sí, Fútbol Data Agency. ahí por ejemplo en uno de los clientes que tenemos está relacionado con la Liga de Perú y se generan informes para todos los equipos donde quizás la profundidad de los datos no es tan eh, profunda como la que hacemos en Albion o como que hacemos con otros clientes, pero era un poco lo que yo te decía hoy de la Liga de España, de poder democratizar un poco la información y todos los clubes acceden por ejemplo, este tipo de reportes que tienen datos de los goles esperados generados por cada equipo, dónde fueron los remates, eh, en qué partido se jugó más tiempo efectivo, después algunos datos destacados, más de remates, toques en el área, pases completos, falta. Y acá se hace como un ranking fecha a fecha de qué equipos fueron los mejores en distintas métricas, qué jugadores fueron los destacados en distintos datos, no sé, qué jugador fue el que completó más pases en cada jornada. Entonces se le da por lo menos a todos los clubes que quizás no tienen acceso a proveedores de datos, por lo menos Claro. un reporte Más básico capaz. más básico capaz, pero que todos pueden acceder. Ok. ¿Me lo podrías compartir eso o no podés? Déjame consultar Dale, 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 sin problema igual, o sea, ya era como para hacerme una idea nomás, pero si no podés no pasa nada. ¿Qué dirías que es lo que, bueno, todavía no se puede medir y si querés, porque entiendo que me vas a decir más la parte psicológica, qué es lo que, si crees que eso en algún momento podría llegar a medirse o a mejorar eso? Hay un montón de cosas en el fútbol que parten de la toma de decisión del jugador. O sea, entonces,
hay algunos proveedores de datos hoy que miden, por ejemplo, cuando un jugador hace un pase, qué otras opciones tenía disponible y cuál era la mejor opción. Pero yo creo que hay muchas cosas que todavía el fútbol no mide por la complejidad del deporte, porque son 22 jugadores con una pelota, un deporte de posición, donde la toma de decisiones es total y donde la mayoría de los datos hoy en día se centran por lo que pasa alrededor de la pelota. Esos datos de Betting que te decía, es eso, son pases, duelos, entradas, interceptaciones, pero hay 20 jugadores más que quizás están haciendo desmarques o posicionando la línea. Entonces, como que ya hay empresas que lo hacen, hay equipos que lo hacen, pero cada vez se va a analizar más en profundidad eso. Y después hay cosas que son del jugador como ser humano, o sea, como vos decís, la parte psicológica, el descanso, las horas de sueño, la alimentación, la recuperación. Se puede hacer un estudio más individualizado de cada uno para mejorar el rendimiento. Entiendo que muchos clubes en Europa eso ya lo hacen, obviamente con otro presupuesto, otro control de todo lo que es el jugador desde su casa, desde lo que come hasta las horas que descansa y cómo descansa. Pero bueno, es entender la complejidad del deporte. Depende mucho del entrenador, la dirigencia, lo que sea, pero por ejemplo, se me ocurre un caso, como yo soy de Cerrito, lo tengo, que es Maxi Silvera, ¿no? Para mí eso es más un fichaje mediático que capaz un fichaje 100% centrado en los datos o en lo que Maxi Silvera le podía aportar a Nacional como delantero. Especulando, ¿no? Pero ¿qué injerencia o qué porcentaje final decís que termina teniendo el trabajo de ustedes de Big Data, de análisis de datos, en las decisiones finales de un cuerpo técnico, de una dirigencia, en el caso del scouting? Y bueno, es lo que decía hace un rato, depende mucho del club, de la gente que lo esté llevando adelante y de la confianza que haya en procesos a más largo plazo, a veces a mediano plazo, que en el fútbol uruguayo y en el fútbol en general se busca mucho lo inmediato. Entonces es difícil tener una respuesta concreta porque creo que depende mucho de cada club. Es importante educar desde donde se pueda y tratar de convencer también de por qué estas herramientas son útiles y qué es lo que pueden mejorar los clubes incluyendo los datos en su proceso de toma de decisiones. Que no tiene que ser el único, por lo único que vas a evaluar a un jugador no son sus datos, hay más cosas, pero te ayudan un montón a ahorrar tiempo y a tomar mejores decisiones. Excelente. Como última pregunta, Guzmán, ¿tenés constancia de alguien al que debería, porque esto también es conocerte a vos y conocer a otra gente, alguien al que debería entrevistar que me pudiera aportar algo en el sentido de inteligencia artificial, que me pudieras pasar el contacto para hablar o lo que sea? Sí, hay acá en Uruguay tenés a Augusto Ramauro, después si querés te paso el contacto. Dale. Que él, bueno, trabajó en Peñarol en un momento como analista de datos y ha trabajado para algunos clubes del extranjero, para agencias también. Es una persona que quizás puedes hablar y te puede ayudar. Excelente. Buenas, Guzmán, entonces no te robo más tiempo y muchísimas gracias por darme la entrevista y bueno, si podés después pasarme el contacto ahí a Augusto, te agradezco también. Dale, perfecto. Dale. Nos hablamos. Muchas gracias. Lo hablamos. Chao, Chao, chao. María.